Ahí todos echándose las risas de cómo pronuncia Walt Disney. Dicen que pronuncia como tipo bejaruco. Walt Disney, ¿no? Auténtico crack, fundador de una de las empresas, bueno, pues de entretenimiento más importantes que todavía existen. Y es verdad que por su culpa, por su maldita culpa, bueno, pues se ha echado al traste, yo creo que miles de años de evolución. En el momento que el Walt Disney empezó a dar voz a perros, a gatos, a ratones, todas estas historias y los humanizó, echó al traste miles de años de evolución, porque hoy el mundo, desgraciadamente, es de los perros, de los jilgueros, de los patos, de las ocas del Ártico, de las focas del Mediterráneo y toda esta historia. Y todo se ha ido al garete. Estoy seguro que muchos padres que estén viendo este programa van a estar encantados de que guisemos a Nemo, porque es la típica película que se suele poner a los chavales en el coche o en el DVD como a las 7 de la mañana en la tele y ya te la sabes como de memoria, tienes como alucinaciones con ese tipo de personajes y estoy seguro que hay muchísimos padres que están encantados que convirtamos en picadillo a Nemo, que lo tenemos ahí encima, sobre un papel. Un par de clavarrocas bien limpias, no creo que utilice las dos, pero como os he dicho antes, las cabezas y las espinas que las tengo en este bol me van a servir junto con unas cabezas también de langostino de gamba para hacer un buen jugo. Y luego estos lomos, en la última parte lo que haré será trocearlos en dados minúsculos y en el último segundo lo mezclaremos con todo este salteado. Porque acordaros que estamos haciendo un jugo muy muy sabroso que al final lo que hará será empaparse, bueno, pues de esta pasta, o al revés, esta pasta se empapará en todo ese jugo maravilloso. Fijaros aquí, si está enfocando la cámara, estas segalas de clavarroca también yo creo que es una de las partes más carnosas de la clavarroca. La cabeza es impresionante, el lomo maravilloso, pero estas yegalas, cuando están bien asaditas con todo ese refrito, sueltan, bueno, pues unos jugos lechosos que son una auténtica bomba. Y luego entre sus huesecillos, por debajo, todas estas zonas suelen tener, bueno, pues unas nueces, una especie como de nueces de haces musculosos de pescado que son, bueno, pues auténtica ambrosía, súper gelatinosos y sobre todo muy sabrosos. Y con esto nos vamos a currar una especie como de pasta marinera. Os he dicho que hace falta primero subirme el pantalón, porque con la dieta se me cae el pantalón, voy a tener que ir otra vez al sastre. Y vamos a arrancar con nuestro jugaco. En el fondo de una olla vamos a añadir un poco de aceite de oliva, porque aquí nos vamos a currar algo que hemos hecho en muchas ocasiones. Sabéis que hemos hecho la americana ortodoxa de toda la vida, la salsa americana, bueno, pues bien hecha, con sus verduras, con sus huesos de pescado y de marisco, pero en muchas ocasiones hemos hecho esta especie de americana que se resuelve en un periquete y que va a servir, bueno, pues para darle muchísimo sabor a esta pasta. Os hemos anunciado que esa base va a tener, de americana, va a tener como protagonista nuestros huesos de clavarroca, cabezas y espinas. Advertir aquí que en las cabezas lo que hemos hecho es quitar los ojos, porque los ojos, cuando están asados, están muy sabrosos. Hay gente que le gusta el ojo asado, que está muy rico, dentro tiene esa especie como de canica, pero es una textura gelatinosa muy rica. Pero para hacer caldos y para hacer salsas y todas estas cosas es importante quitar los ojos, porque los ojos le dan amargor al caldo. Así que los ojos fuera, hemos retirado el máximo posible de telillas y lógicamente las branquias y todas estas historias. Y con los huesos de las gambas y las cabezas y toda esta historia y estas, bueno, despojos de lo que es la clavarroca, nos vamos a currar un jugo que además tendrá entre sus ingredientes un majado que vamos a emplear para ello un poco de chalota, ajo, perejil. Luego también le vamos a poner un poco de tomate concentrado, que cada vez veo más en los comercios, y es verdad que el tomate concentrado es una preparación que hemos usado también de vez en cuando en este programa. Yo no la he usado mucho porque antes tampoco era muy fácil encontrarlo, pero cada vez es más fácil encontrar tomate concentrado, que está muy bueno para fortalecer el sabor de la salsa de tomate, de la propia salsa de tomate, o sobre todo cuando uno hace americanas o sopas o bullabesas o hace ese tipo de preparaciones, unas buenas cucharadas de tomate concentrado le da muchísimo sabor a la preparación. Además vamos a añadir un poco de armagnac y luego en la segunda parte, una vez de tener ese jugo ya resuelto, voy a empezar ya a marcar en el fondo de mi cazuela tanto las cabezas como las raspas de las clavarrocas y también las cabezas de las gambas o de los langostinos, me da igual. Esto de los langostinos, de los despojos de langostinos, la típica historia que suele estar muy bien tener en bolsas en el congelador, tanto de langostino cocido como de langostino crudo, que tiene más sabor. Cuando peláis langostino es importante que eso lo congeléis. Y os digo que ahora nos vamos a marcar aquí un jugo, pero en la segunda parte, bueno, pues alimentaremos todavía muchísimo más nuestra pasta marinera con estos ingredientes que tengo aquí a la derecha. Ajos frescos, que además ahora es temporada de ajos frescos. Hay unos ajos frescos en la huerta impresionantes. En alguna ocasión también haremos, bueno, pues revueltos, porque el ajo fresco para mí es uno de los ingredientes fundamentales de un buen revuelto de huevos, por ejemplo con bacalao, con un poco de morcilla. Y en este caso el ajete fresco le va a dar mucho sabor a nuestra pasta marinera. Luego además un poco de cayena,
Tengo unas almejacas bastante gordas. Habéis visto que es almeja de Chernóbil. Yo suelo hacer el chiste de lo de Chernóbil y hay gente que se suele llevar las manos a la cabeza. Joder, ¿qué traes? ¿Las almejas de Chernóbil? No, yo digo de Chernóbil por el tamaño. Cuando son almejas grandes o son alimentos desproporcionados, bueno, yo suelo hacer la gracia de que son de Chernóbil. Luego, además, un poco de desmigado de changurro o de centollo, que esto lo podemos cocer en casa, que es bastante lío, que es lo que hemos hecho aquí, y si no, también en algunas pescaderías o en bastantes pescaderías o en bastantes lineales de congelado, lo suelen vender en barquetas. Y el changurro, desmigado, añadido al final, le va a dar también muchísimo sabor a nuestra preparación. Además tengo un poco de mantequilla, tengo unas colas de los langostinos que he añadido ahí los caparazones y las cabezas, porque en el último momento también añadiremos esas colas tersas y musculosas, un poco de mantequilla y un chorrito de nata. Además tengo un poco de Noilly Prat, que sabéis que es una especie de vermú blanco que he utilizado muchísimo en este programa porque está muy rico. Y que además es el típico alcohol que se suele añadir también a la bullabesa que antes he hablado antes. Es un vino que se hace, bueno, pues en la Provenza francesa, en la zona de Marsella y por ahí. Y son vinos a los que se les mezclan muchísimas hierbas, son, bueno, pues recetas secretas y todas esas cosas de muchas hierbas, y esos tonales, en alguna ocasión lo he contado, se dejan, bueno, pues madurar y se dejan envejecer a la intemperie en la calle, que les dé el agua, que les dé el sol, y el resultado es este vermú, un vermú que para beber está riquísimo y para hacer cócteles también, pero sobre todo a mí me gusta para guisar, y me gusta cuando al final hay concurso de cabezas de pescado, cuando hay concurso de berberechos, almejas, mejillones. Al final el vermú, el Noilly Prat, le da muchísimo gusto a ese tipo de jugos. Tengo además una cazuela con agua a punto de hervir, a la que añadiré en la última parte, una vez que más o menos ya tenga el jugo resuelto, un poco de sal, porque vamos a cocer estos fettuccini. Unos fettuccini, en este caso están secos, pero aquí podéis añadir la pasta que queráis. Es verdad que a mí me gusta que sean pastas de calidad, que en el mercado la verdad que hay de todo como en botica, pero tienen que ser pastas de calidad. Y sobre todo en este tipo de platos en los que se hacen salsas muy suculentas, es importante que, bueno, pues que las pastas tampoco las cozamos demasiado, que se cuezan al dente, para que al final ese último punto de cocción que le hace falta normalmente a la pasta que se cuece al dente, bueno, pues al final termine de cocinarse, suavizándose dentro de ese jugo que nos vamos a montar en un segundo en esta cazuela. Imaginaros el saborazo de una pasta con toda la densidad, todo el sabor y todo el mordisco del mar. En un mortero, los ajos, a los que les he quitado el germen del centro, sabéis que esto os lo han dicho en muchísimos programas y muchísima gente y muchos cocineros, ese germen del centro suele ser importante quitarlo, sobre todo porque repite. Y a nadie le gusta estar echando la siesta como echando unos gases de ajo horroroso. Unas chalotas que vamos a partir en pedazos pequeños, porque aquí lo que vamos a hacer es un majau. Ojo con la temperatura, ¿eh? Se va caramelizando el fondo, pero tener cuidado que en ningún momento se nos carbonicen los huesos que en el fondo de la cazuela. Suavizáis y si veis que queda un poquito seco, añadís un poco más de grasa. Hemos hecho muchos platos de pasta en este programa, ¿eh? Ahora están y poniendo algunas fotografías de platos de pasta realmente ricos, no solamente con pescado, sino hemos hecho, bueno, pues platos de pasta de todo tipo y condición, con carne, con albóndigas, con pesto. Hemos hecho muchos platos de pasta porque son súper sabrosos, gustan a toda la familia, son baratos y sobre todo son muy nutricios. Vamos a meter aquí en el fondo también nuestras hojas de perejil. Y vamos a hacer un majao. Esto es lo mismo, si os da pereza coger el mortero, lo hacéis en una batidora pues pequeña, de brazo, lo hacéis en una mini pimer o donde os dé la gana. Sabéis que aquí tenemos una cruzada para que mandéis vuestros pimenteros y vuestros morteros, y es verdad que se nota la crisis y es normal y llegan, bueno, pues menos de los que llegaban antes, porque no está el horno como para bollos, pero siguen llegando morteros y sobre todo siguen llegando pimenteros maravillosos. Estoy contento de estar aquí con vosotros, de estar guisando. Estoy contento de ese rapapolvos que le hemos echado a Walt Disney, que la verdad que, joder, pues un campeón, porque no solamente él, sino todo el taller que tuvo de dibujantes, bueno, pues crearon, como os he dicho antes, una de las industrias más importantes del entretenimiento, pero, joder, muchas veces se hace como muy pesado el tema, ¿eh? El patito, el conejito, el pollito, el ratoncito dando la brasa. Y sobre todo en esos momentos en los que
los chavales, las personas cuando somos críos, que somos como muy obsesivos con estar viendo constantemente la misma película, el mismo dibujo animado. Y estoy seguro que hay muchos padres que están contentos de que estemos guisando a Nemo en este programa. Nemo a la cazuela. ¡Ay, qué gustazo! Bueno, habéis visto que tenemos ya las carcasas bastante coloreadas. Y lo que vamos a hacer es añadir nuestra pulpa de tomate concentrado. Fijaros qué textura tiene esto. ¿Habéis visto? Es como si fuera pues como una pomada de farmacia. Es tomate muy concentrado, pulpa de tomate muy concentrada. La vamos a añadir al fondo. Esto lo suelen vender en latas y también suele venir como en tubos, como vienen las pomadas y las leches condensadas y eso. Y es muy práctico porque lo tienes en la nevera, sueltas el tapón, echas un chorrete, bueno, pues en el fondo de una sopa, como os he dicho antes, en una vinagreta, para reforzar un sofrito de tomate. Se puede añadir en muchísimos sitios, en el sofrito de los callos, por ejemplo, cuando hacéis unos buenos callos, hacéis un patorrillo, o hacéis unos morros de ternera y vais a hacer una salsa con pimientos o con tomates o lo que fuera, añadís una pequeña cucharadita de concentrado de tomate y aquello levanta a los muertos de la tumba. Vamos a añadir también el contenido de nuestro mortero. Vamos a darle a esto un poquito más de movimiento y como veis en el fondo de la cazuela es importante que este sofrito se nos coloree bien, ¿eh? Dorármelo bien, tostármelo bien, que se os agarre un poco al fondo, porque al final eso provocará que la americana que hagáis será una americana con color y sobre todo con rotundidad de sabor. También podéis añadir aquí si queréis un poco de harina, que yo no lo recomiendo, pero bueno, porque sobre todo porque luego esta pasta la vamos a ligar con nata y no os hace falta que la americana esté muy espesa. Pero podéis ligarlo con un poco de harina, podéis añadir también si queréis un poco de sopaco, que lo tengo ahí arriba. Yo hace un enchufamiento, fijaros mi coscorro de sopaco ahí arriba. Importante siempre tener sopaco en la cocina para este tipo de imprevistos, ¿eh? Hoy no añado, pero podríamos añadir aquí una cosca de pimiento, de pan sopaco. Y fijaros, todo mi majao, lo que hacemos es añadirlo al fondo de nuestra cazuela. Es bonito hasta el sonido del contacto de la cuchara con el mortero. La cocina son este tipo de gestos, este tipo de sonidos y de momentos. Y parezco un poco un lila, pero es verdad. Al final estos pequeños momentos que uno vive, bueno, pues en solitario cuando está guisando rodeado de amigos, son los que vale la pena vivir. Porque luego no te acuerdas nunca en tu vida de que fuiste al notario, o de que te montaste en el metro, o de que fuiste un día al curro con la maleta, esas cosas no te acuerdas. Pero cuando fraguas un buen guiso en la cazuela arrimado al fuego, esos son los momentos, bueno, pues de los que no te olvidas nunca jamás. Vamos a añadir, en el momento en el que este ajo y este perejil empieza ya a echar, bueno, pues todo el tufaco del ajo y del perejil, que además esto le da un gusto muy particular y muy especial. Veis que tengo mi fondo bien agarrado. Yo creo que la cámara estará viendo que el fondo se está empezando a agarrar, no a quemar. En este momento que podríamos llamar histórico, lo que vamos a hacer es añadir nuestro chorretazo de Armagnac, que al final va a despegar todos esos jugos del fondo de la cazuela. ¿Veis? Esto se llama desglasar en cocina. En el momento en el que ese jugo que hemos añadido en el fondo, bueno, entra en contacto con el caramelizado del fondo de la cazuela, eso se empieza a despegar, como veis, y empieza a formar parte de lo que es, bueno, pues la salsa, o en este caso este jugo que nos estamos currando en la cazuela. Subimos un poco el fuego, de 0 a 12 más o menos a 9 o a un 10, y lo que vamos a hacer aquí es cubrir con agua caliente. No vamos a cubrir esto porque no estamos haciendo una sopa, digo, no vamos a cubrir demasiado, no estamos haciendo una sopa, estamos haciendo un jugo de marisco. En este caso, bueno, poco marisco y mucha cabeza de Nemo, de Cravarroca. Suficiente, un poco a ras. Y esto, a fuego pausado, lo vamos a tener más o menos unos 15-20 minutos. Suficiente como para que empiece a reducir, que empiecen a asomar un poco las cascarillas y todos los productos sólidos que están en este fondo. Y en ese momento lo que haremos será colarlo y tendremos un jugo con una intensidad de sabor muy fuerte. Además voy a aprovechar que tengo estos lomos limpios. Y lo que voy a hacer también es meter estas yegalas, fijaros, estas yegalas también hay dentro, porque luego con esas yegalas bien escurridas, por ejemplo con un alioli o con una buena mahonesa, nos podemos montar un rechupeteo del copón. Es
que las estaba viendo ahí, me estaba dando pena que se queden pegadas al lomo, porque luego no las vamos a usar, porque vamos a usar solamente la carne limpia de los lomos de Cravaroca. Así que esas yegalas van a ir al fondo de nuestra olla. Y como os digo, luego, fijaros, esta carne bien rechupeteada, aunque se queden un poco sequitas no pasa nada, bien rechupeteada con un aceite de oliva sobre unas patatas cocidas o lo que fuera. Bueno, pues yo creo que es una preparación de las del copón de la baraja. Tengo aquí ya el agua, a la que le voy a subir un poquito la temperatura. Y lo que vamos a hacer es añadir un buen puñado de sal. Las aguas de cocción de las pastas tienen que ser aguas vivas de sazonamiento. Que no estén pobres de sazón, porque luego una pasta que no ha cocido en un entorno sápido, como diría el poeta Potente, luego por mucha salsa suculenta que le pongas, la pasta siempre tienes la sensación de que no tiene su sazón. Por eso es importante que las aguas se sazonen bien, como dicen los italianos, solamente agua y sal. Y es verdad que, bueno, pues si hay algún italiano se enfadará, pero no es ninguna chorrada tampoco añadir un poquito de pastilla de caldo. En algunos casos, por ejemplo, algunas pastas cocidas en caldos cortos, hechos con puerro, con cebolleta, con hojas de perejil. A alguno le parecerá que es una barbaridad, pero yo he obtenido resultados muy sabrosos. Así que haced lo que queráis, o la cocéis en un caldo con un poquito de alegría, o si no, directamente en agua y sal. Ya veis que tengo aquí mi caldo que va a toda pastilla. Voy a esperar a que mi agua de cocción de la pasta arranque la ebullición y mientras tanto, como os digo, vamos a limpiar estos lomos del Capitán Nemo. Joder, Capitán Nemo, qué pesado el Nemo, ¿eh? Qué coñazo de pez, ¿no? Imaginaos que vas al agua, nada, estás buceando y te empieza a dar un pez dándote el coñazo que si está buscando a no sé quién. Oye, vete a cascarla y déjame en paz. Vamos a quitarle las espinas. He visto que estoy muy comedido, porque Nagore, que está en la realización, me ha dicho: ten cuidado con esto de Walt Disney, tienes que ser como educado y tal, y no llegas tacos y que nos ven muchos niños y tal. Y como veis, estoy bastante comedido, pero es verdad, qué pelmada. Y todos los patos todo el día dando la brasa y el ratoncito dando el coñazo como con un calzoncillo de motas y unas tonterías del copón. Quitamos las espinas a nuestros lomos de Cravaroca. Estas historias que estoy añadiendo aquí en el bol, esto también va a ir al jugo. Y lo que voy a hacer es cortar esto en dados. Con su piel, ¿eh? Joder, auténtico néctar, ¿eh? Si queréis podéis quitarle la piel, y la piel si queréis la podéis añadir al fondo que estamos haciendo aquí de jugo. Pero a mí me gusta dejarle la piel, porque además es una piel muy muy sabrosa. Dados no muy grandes. Y si limpiando los lomos os tropecéis con alguna espinita, como yo me estoy tropezando aquí, lo que hacéis es añadirlas a vuestro jugo, a vuestra ebullición. Aquí igual veis que al final hay pues un pedazo de la cola y lo que hacéis es meterlo en vuestro jugo. Y aquí me voy a quedar cortando en dados mi Cravaroca. Esto suele ser la típica guarnición de sopas maravillosa. Aquí os digo que me quedo cortando esto en dados, y en cuanto mi agua empiece a hervir, lo que voy a hacer es cocer mis fettuccini. Esos fettuccini que tengo aquí, que yo calculo que en 2 o 3 minutos estarán cocidos. ¿Veis? El agua ya ha hervido. Voy a esperar más o menos unos 10 minutos a que este jugo esté resuelto. Lo voy a colar, y cuando pasen esos 10 minutos, como esto en 2 o 3 minutos está resuelto, voy a cocer la pasta en este agua con bastante sal, y en un periquete terminamos nuestra receta de pasta marinera. Fijaros qué panorama tenemos, ¿eh? Porque todavía nos queda añadir estos ingredientes que tengo ahí: las almejacas, el changurro, las colas del langostino. ¡Viva Rusia! Rabbit Food. Bueno, ya tenemos nuestro jugo. Habéis visto que por la caramelización, el tomate concentrado y el machaque, y bueno, insistiendo en que se nos agarre bien al fondo, en el momento en el que desglasas con el armañac, mojas con el agua y le das una cocción, bueno, pues de esos 10-15 minutos, lo que yo he hecho es colarlo, meterlo en una cazuela bien colado, y si queréis lo podéis volver a reducir un poquito más. Y el resultado es un jugo, bueno, pues parecido a este, que podrá ser más claro o más oscuro, me da igual, pero tiene toda la intensidad y todo el sabor de nuestras Cravarrocas. En una cazuela un poquito amplia, para que luego la pasta, que como veis ya tengo cocida y escurrida, al final nade en abundancia en todo ese jugo que vamos a querer añadir. Digo por eso que es importante que la cazuela sea bien amplia. Tengo la pasta escurrida y cocida, tengo un poquito de agua de cocción de la pasta. Bueno, pues mi jugo, y lo que vamos a hacer es sofreír nuestro ajo tierno.
Vamos a añadir también un poco de cayena. A mí me gusta picante la pasta. Ya sé que hay gente que es anti-cayena y todas estas cosas. Cada uno que haga lo que quiera. A mí me gusta la cayena y se la añado. A que no le mole, que no la añada. Y rápidamente lo que vamos a hacer es añadir, porque esto se sofríe en un periquete. Sin que nos coja mucha coloración, lo que hacemos es añadir las almejas y un buen chorrete de Noailles Prat. Vamos a tapar y vamos a dejar unos segundos hasta que se nos abran nuestras almejas, que retiraremos para que no sufran una sobrecocción. Me está atacando la cayena asesina. Vamos a cortar estos langostinos también más o menos como en 2 pedazos. Y lo que vamos a hacer es sazonar nuestro pescado y nuestros langostinos o nuestras gambas, me da igual. Además de eso, antes os he presentado los ingredientes, pero como veis tengo un poco de nata, tengo el changurro desmigado, que, bueno, si no queréis utilizar changurro porque no tenéis presupuesto, también podéis añadir o nada, o añadir un poquito de surimi picado o lo que os dé la gana, un poco de cebollino, un poco de mantequilla y tengo una buena cuña de queso, que en este caso es un queso Idiazábal de media curación, porque al final lo que haremos será añadirle un buen golpe de queso. En el momento en el que las almejas empiezan a abrirse, que ya veis que está ocurriendo ahora mismo, vamos a poner aquí máxima potencia. Vamos a sacar nuestras almejas. Como os digo, para que no sufran esa sobrecocción. Luego las incorporaremos en el último momento, ¿eh? Aquí empieza a fraguarse ya un pedazo de jugo impresionante y lo que vamos a hacer es añadir nuestra salsa americana, que va a interrumpir esa cocción, pero va a arrancar el hervor en un segundo. Suficiente con esto. Vamos a añadir también un buen chorrete de nata fresca. Y vamos a dejar que esto coja un poquito de potencia, que vuelva a recuperar la cocción y más o menos esté como, yo calculo que un minuto, así. En cuanto veamos que la salsa empieza a volverse de nuevo cremosa, que va a ocurrir en un santiamén, y lo que no quiero es que me estéis aquí esperando, retomamos en un segundo, un minutito más o menos de cocción y volvemos, no os mováis. Rabbit Food. Veis como nuestro fondo está bastante reducido, más o menos ha cocido como un minuto y medio o así, Que no os quede demasiado líquido, porque al final queremos que la salsa tenga, bueno, pues cierto cuerpo, no que quede muy gorda, pero tener en cuenta que el pescado que vamos a añadir ahora también va a soltar bastante jugo aquí en el fondo. Así que añadimos nuestra alcabarroca y nuestra gamba, o nuestro langostino, me da igual. Y daros cuenta que esto tiene su sal, por eso hay que tener cuidado también con el fondo. El ajo tierno habéis visto que en ningún caso lo he sazonado, porque nuestro pescado ya tiene mucho sabor, nuestro jugo tiene mucho sabor y nuestro langostino también está sazonado. Fijaros qué fondo, Además el pescado y el marisco se hacen en un periquete. Vamos a añadir un poquito de pimienta en este fondo. Yo creo que este plato de pasta tiene que estar bien pimentado, Y nuestro jugo al final, bueno, pues lo que tenéis que hacer es meterlo en un paquete, en un tupper, o en una bolsa o una historia de estas y congelarlo. Importante esta reducción, fuego potente y que quede una salsa bien untuosa. Y el pescado además también quede, bueno, pues con un corazón un poco sonrosado. Vamos a añadir también nuestro changurro desmigado. Pasta marinera de toma pan y moja, En un segundo vamos a hacer también nuestro Tom Collins, no os olvidéis, Gran cóctel. El changurro prácticamente al final, porque el changurro ya está cocido y no nos interesa que se nos reseque en ningún caso. Vamos a devolver las almejas al fondo. Vamos a añadir también nuestra pasta recién escurrida. Igual todas demasiado. Quema un huevo la cabrona. Suficiente, más que esto es demasiado. Y este exceso que tenemos aquí de caldo de cocción de la pasta lo utilizamos por si en un momento dado vemos que la pasta nos queda demasiado. Si vemos que la pasta nos queda demasiado seca, lo que podéis hacer es añadir o caldo de cocción o en su defecto añadir la americana que tenemos resuelta. Vamos a añadir también un poco de mantequilla en dados.
Plato de pasta impresionante, ¿eh? Vamos a ir apartando cosas. Y listo. Vamos a apartar estas cucharas de aquí. Vamos a colocar esta historia aquí en el medio. Y por último lo que vamos a hacer es pasar aquí un limpiamiento. Con cuidado para no quemarnos. Vamos a colocar un poquito las almejas por arriba para que se vea que hemos gastado aquí un poco de chicha con nuestras almejas y nuestro marisquillo y toda esta historia. Y luego ya por último, esto ya todo, Dios tiene que estar sentado en la mesa con las servilletas bien anudadas. Lo que vamos a hacer es añadir un golpe de cebollino picado, botella de vino abierta, barra de pan, golpecico de queso, que a mí me mola esto con un poco de queso. No le gusta el queso, que no le añada, pero a mí queso, un buen queso de azabal bien ralladete, me parece que esto es la bomba de neutrones. Y por último, un poquito de aceite de oliva virgen. Tom Collins, en un segundo, meter aquí la cámara porque aquí hay un súper espectáculo. Y yo que soy bastante brutus, joder, un golpe final de pimienta. Joder, metí ahora mismo el cubierto más a gusto aquí que el copón. Iba la pasta marinera y Nemo a la cazuela.